Mi nombre es Stephanie y tengo 34 años. Toda mi vida he sido lesbiana. Lo que estoy a punto de compartir te impactará hasta lo más profundo. Nunca creí en esas historias de experiencias cercanas a la muerte. Siempre pensé que eran solo invenciones, delirios de personas que buscaban atención, pero lo que me pasó fue real y cambió mi vida para siempre. Mi nombre es Stephanie. Nací y crecí en Guatemala. Y hasta los 34 años estaba absolutamente segura de quién era. Siempre fui práctica, independiente y fuerte. Desde muy joven aprendí que depender de los demás era un error. Crecí viendo a mi madre sufrir por el abandono de mi padre. Ella siempre decía que los hombres no valían nada, y esas palabras se grabaron en mí como una verdad absoluta. A los 16 años, me di cuenta de que no me atraían los chicos. Me interesaban más las chicas. Tuve mis primeras novias, y con el tiempo, acepté que esa era mi identidad. Nunca quise que un hombre formara parte de mi vida. No tenía nada en contra de ellos. Simplemente no veía la necesidad. Si algo se rompía en casa, yo lo arreglaba. Si había que cargar algo pesado, yo lo cargaba. Si se fundía una bombilla, yo la cambiaba. Y eso fue exactamente lo que me llevó a la muerte. Esa noche estaba sola en casa, como siempre. La luz del porche se apagó, y no lo pensé 2 veces antes de tomar la escalera y subir a cambiarla. No era difícil. Lo había hecho tantas veces antes. Pero ese día algo pasó. Mientras estiraba la mano para enroscar la nueva bombilla, sentí un ligero desequilibrio. Mi pie resbaló y luego todo se volvió borroso. Lo último que recuerdo fue el impacto, un dolor agudo, un zumbido en mis oídos y luego el silencio. Mi vecino Charles escuchó el ruido de la caída y corrió a mi casa. Me encontró inconsciente, sin responder, y me llevó al hospital rápidamente. Más tarde me dijeron que llegué aún viva, pero poco después de ser ingresada, mi corazón se detuvo durante exactamente 8 minutos. Fui declarada clínicamente muerta. Lo que pasó durante esos 8 minutos fue algo que mi mente nunca podría haber imaginado. Algo que desafió todo lo que creía. Dejé mi cuerpo, vi el hospital, vi a los médicos intentando reanimarme, pero yo no estaba allí. Y entonces ocurrió algo que cambiaría mi vida para siempre. No sabía que estaba muerta. Al principio todo parecía un sueño extraño. Momentos antes sentí el dolor de la caída, el impacto contra el suelo, el sonido lejano de mi vecino llamándome por mi nombre, y luego el silencio. Un silencio absoluto. De repente, allí estaba, en el mismo lugar donde había caído. Pero algo se sentía diferente, una ligereza indescriptible. No había dolor, ni peso, ni miedo. Me puse de pie instintivamente, sin esfuerzo. Pero cuando miré hacia abajo, mi cuerpo seguía allí. La visión me golpeó como un puñetazo en el estómago. Estaba tendida en el suelo, inmóvil, pálida, con los ojos entreabiertos, sin vida. Mi primera reacción fue gritar pidiendo ayuda, pero no salió ningún sonido. De hecho, ni siquiera estaba respirando. El pánico se apoderó de mí. Esto no podía estar pasando. Era imposible. Intenté tocar mi propio brazo, pero mis dedos lo atravesaron, como si estuviera hecha de niebla. La desesperación me abrumó. ¿Qué me estaba pasando? Escuché pasos apresurados y segundos después apareció mi vecino Charles. Vi cómo su expresión cambiaba. En ese instante se arrodilló a mi lado, sacudió mi hombro y llamó mi nombre. «Stephanie, ¿me escuchas?» Estaba allí mismo, justo allí, pero él no podía verme. Comencé a correr por la casa intentando procesar todo. Y entonces noté algo aún más aterrador. No estaba pisando el suelo. Estaba deslizándome por el espacio. No había fricción, ni peso, ni límites. Era como si la gravedad no existiera para mí. Y entonces, sin previo aviso, fui arrastrada hacia arriba. La casa desapareció. Todo a mi alrededor se volvió oscuro.
Pero no era una oscuridad común. No era como cerrar los ojos. Era un vacío absoluto. Sin sonido, sin color, sin forma. Sentí algo que nunca antes había sentido. Una soledad que iba más allá de cualquier tristeza humana. Y luego, voces. Comenzaron como susurros. Luego se convirtieron en ecos distantes, hasta que se transformaron en palabras claras. Pero lo que más me aterró fue que estaban hablando de mí. Nunca creyó. Siempre rechazó la verdad. Pensó que lo sabía todo. El miedo me recorrió la espalda. ¿Quién decía eso? ¿Dónde estaba? Mi instinto me decía que corriera, pero no tenía a dónde ir. Flotaba en un espacio sin dirección. Y entonces vi una escena formándose debajo de mí, como si estuviera mirando a través de un cristal invisible. Era el hospital. Vi mi propio cuerpo siendo llevado rápidamente por los pasillos, rodeado de médicos y enfermeras. Un médico presionaba mi frente e intentaba reanimarme. Vi electrodos siendo colocados en mi pecho, el movimiento frenético del equipo. Recuerdo cuando uno de los médicos miró el reloj y dijo algo que me heló la sangre. Hora de la muerte, 11:47 p.m. Estaba muerta. Esas palabras me golpearon como un peso abrumador. Era el fin de todo. Luego, como si algo me arrancara de esa escena, fui arrojada de nuevo al vacío. La sensación fue peor que cualquier cosa que hubiera experimentado. Era como caer sin llegar nunca al suelo, como gritar sin que nadie te escuche. Y entonces hubo una luz. Al principio era solo un punto distante, pero a medida que se acercaba, sentí que algo cambiaba dentro de mí. El miedo comenzó a desvanecerse, como si esa luz tuviera el poder de disipar toda la oscuridad que me rodeaba. Mi corazón, o lo que quedaba de él, se apretó. Algo me decía que esto no era solo una luz, era alguien. Y cuando finalmente pude ver, mi mundo cambió para siempre. La luz creció. No era como mirar el sol o una bombilla demasiado brillante. Era algo vivo. Podía sentir la luz como un calor que no quemaba, como un abrazo que envolvía cada parte de mi ser. Y entonces apareció. Al principio, solo una silueta, pero cuando se acercó, supe sin ninguna duda que era Jesús. Mi pecho, o cualquier parte que estuviera allí, se apretó. Una ola de emociones me inundó. Miedo, vergüenza, paz, todo a la vez. Quise hablar, pero no pude. Él me miró y en ese momento supe que lo sabía todo sobre mí. No solo mi vida, mis elecciones, mis errores. Conocía mis miedos más profundos, mis dolores ocultos. Sabía de las noches que lloré sola, la ira que llevaba en mi corazón. Sabía cuánto había rechazado la idea de que Él fuera real. Y aún así, me amaba. Jesús extendió su mano hacia mí, y en el momento en que lo hizo, todo a mi alrededor cambió. El vacío oscuro desapareció. De repente, estaba en un lugar que las palabras humanas nunca podrían describir. Era hermoso, pero no de una manera común. No era como un paisaje bonito o una ciudad llena de luces. Era una belleza sagrada, algo que me hacía querer arrodillarme y llorar porque, por primera vez en mi vida, sentí que estaba exactamente donde debía estar. La paz que emanaba de ese lugar era algo que nunca había sentido antes. Vi colores que no existen en la tierra y escuché sonidos que no eran exactamente música, pero tocaban mi alma directamente. El mismo aire parecía estar lleno de amor, de gracia, de algo puro e incorruptible. Jesús comenzó a caminar y yo lo seguí. A nuestro alrededor aparecieron seres celestiales. No podía decir si eran ángeles, pero su presencia inspiraba una reverencia indescriptible. Algunos cantaban, mientras que otros simplemente adoraban de una manera que mi mente humana no podía comprender. Sin embargo, aunque todo esto era maravilloso, algo dentro de mí se sentía pesado. No pertenecía allí. No importaba lo increíble que fuera ese lugar. Sentía que algo me impedía ser realmente parte de él,
como si mi alma llevara un peso que no podía entrar en ese mundo. Jesús se detuvo y me miró de nuevo, y en ese momento entendí que había algo que necesitaba escuchar, algo que lo cambiaría todo. Y Jesús, con una voz que parecía llevar el sonido mismo de la eternidad, estaba a punto de revelármelo. Jesús continuó de pie frente a mí, mirándome directamente a los ojos. Pero esa mirada no era de juicio, no era desaprobación, era amor, un amor tan profundo que apenas podía soportarlo. Mis piernas, o lo que sentía como tal, cedieron. En ese momento me fallaron y caí de rodillas. Un torbellino de emociones me abrumó. Vergüenza, miedo y la certeza de que no merecía estar allí. Pero Jesús no se alejó, solo sonrió. Luego, sin mover los labios, comenzaron a aparecer imágenes a mi alrededor. Era como si estuviera viendo mi propia vida desde una perspectiva que nunca había visto antes. Vi mi infancia. Vi a mi madre tan herida por el abandono, repitiendo la frase que había moldeado mi visión del mundo. Los hombres no sirven para nada. Vi a la pequeña Stephanie creciendo con esa creencia grabada en su corazón. Vi a la adolescente que se alejó de todo lo masculino, que construyó muros para protegerse, eligiendo nunca depender de nadie. Y entonces vi algo que nunca había notado antes. En medio de todo ese dolor y rechazo, había hombres buenos a nuestro alrededor. Vi al vecino que, aunque no era cercano, siempre ayudaba a mi madre a arreglar cosas en la casa. Vi a su jefe, que la dejaba salir temprano cuando yo estaba enferma. Vi al maestro que me animaba a estudiar y decía que era demasiado inteligente para abandonar la escuela. Vi al mesero del restaurante que siempre nos atendía con una sonrisa, tratándonos con respeto cada vez. Y entonces mi corazón se apretó, porque nunca lo había notado antes. Siempre creí que los hombres no valían nada, pero aquí estaba la verdad. Dios siempre pone buenas personas en nuestro camino, solo que yo no quería verlo. Sentí un nudo en la garganta, pero la mayor revelación aún estaba por venir. Jesús extendió su mano y la escena cambió de nuevo. Esta vez vi a mi padre. Parecía mayor de lo que recordaba, sentado solo en una silla, mirando al vacío. Luego lo vi. Estaba llorando de arrepentimiento. Mi mente gritó, no, Él nos abandonó, no merece mi perdón. Pero mi corazón ya sabía la verdad. Había pasado toda mi vida cargando odio, dolor y rechazo, pero nada de eso sanó a mi madre. Nada de eso cambió mi pasado. Nada de eso me hizo feliz. El odio que sentía hacia él no lo afectaba a él, me afectaba a mí. Fue entonces cuando Jesús habló. Su voz no era como un sonido ordinario, resonaba profundamente dentro de mí, derribando todos los muros que había construido a lo largo de los años. «Perdona, Stephanie», dijo. Temblé. Mi primer instinto fue negarme, decir que no podía. Pero antes de que pudiera responder, continuó. «Has estado cargando un peso que no necesitas llevar. Te he conocido desde el vientre de tu madre. Conozco tu dolor, tus luchas, tus miedos. Pero es hora de dejar eso atrás. ¿Quieres ser libre? Entonces, perdona». Mis lágrimas comenzaron a caer. ¿Perdonar después de todo? Pero entonces Jesús se acercó aún más, y todo cambió. El dolor que sentía, la amargura, la ira, todo se desvaneció en su presencia. Jesús me mostró lo que nunca quise admitir. No elegí alejarme de los hombres por amor a las mujeres. Lo hice porque quería rechazar a los hombres. Era una forma de protección, de control. Si nunca dejaba que un hombre se acercara, nunca correría el riesgo de ser lastimada como lo fue mi madre. Fue un shock. Durante tantos años creí que mi identidad estaba definida. Pero ahora, frente a la verdad, todo tenía sentido. No se trataba de deseo, se trataba de miedo. Jesús me miró de nuevo y dijo algo que ardió en mi alma.
Te hice con un propósito. Todo lo que creé tiene un orden, un equilibrio, un plan. Hombre y mujer fueron creados para complementarse, apoyarse mutuamente, formar familias. Esto es parte de mi diseño. Mi mente estaba acelerada, pero Dios es tan maravilloso que nos dio libre albedrío. Jesús se arrodilló frente a mí y tomó mis manos. Por primera vez sentí realmente su toque. Era paz, era amor, era vida. Ahora, Stephanie, puedes elegir, dijo. Mi corazón latía con fuerza. Puedes continuar por el camino que siempre has tomado, o puedes confiar en mí. Ese fue el momento. La elección era mía. La luz a su alrededor parecía pulsar, como si los mismos cielos estuvieran esperando mi respuesta. Cerré los ojos, respiré profundamente, y cuando los abrí de nuevo, solo había una cosa que quería decir: elijo vivir en Cristo. En ese instante, sentí que algo se arrancaba de mí, como si cadenas invisibles se rompieran, como si un peso que había llevado toda mi vida desapareciera. Y por primera vez en mi vida, sentí una paz verdadera, pero no había terminado aún. Jesús sonrió y dijo: entonces regresa. Todavía hay algo que debes hacer. Antes de que pudiera preguntar qué quería decir, la oscuridad me rodeó de nuevo. El cielo desapareció, y cuando abrí los ojos, estaba de vuelta en el hospital. Lo primero que sentí fue dolor. Era como si me hubieran arrancado abruptamente de un lugar libre de sufrimiento y arrojado de nuevo a un cuerpo pesado, débil y roto. Mi pecho ardía, mi cabeza palpitaba, y el pitido de las máquinas llenaba la habitación. Mis ojos aún se estaban adaptando a la luz, y todo parecía borroso. Solo cuando intenté respirar profundamente, me di cuenta de que estaba viva. Tomó unos momentos entender dónde estaba. Sentí el peso de la manta sobre mí, el olor a desinfectante en el aire, los electrodos pegados a mi pecho. Había voces a mi alrededor, débiles al principio, hasta que una se volvió clara. «¡Ha vuelto! ¡Dios mío, ha vuelto!». Una enfermera salió corriendo de la habitación llamando a los médicos. El sonido de pasos apresurados resonó por el pasillo. Quise hablar, pero mi garganta estaba seca, como si no hubiera hablado en días. Y entonces el peso de la realidad me golpeó. Había muerto. Y más que eso, había visto a Jesús. El recuerdo me golpeó con una fuerza abrumadora. El brillo de la luz, su voz, la verdad que compartió conmigo. Todo estaba tan vivo dentro de mí, tan vívido, tan real. Pero ¿cómo podía explicárselo a alguien? El médico entró corriendo, me examinó y revisó mis signos vitales. Me miró como si estuviera presenciando un milagro. «Stephanie, realmente nos diste un susto. Estuviste muerta durante 8 minutos». 8 minutos. Pareció una eternidad, pero sabía que algo dentro de mí había cambiado para siempre. Los días siguientes fueron un torbellino. Llamaron a mi madre al hospital, y cuando me vio despierta, rompió a llorar a mi lado. Intenté explicarle lo que pasó, pero las palabras se atascaban. ¿Cómo podía decirle que Jesús me mostró todo lo que nunca quise ver? Que el odio que había cargado durante tantos años contra mi padre me estaba destruyendo. Que mi percepción de mi propia identidad estaba arraigada en el miedo, no en el amor. Lo intenté, pero nadie parecía entender. «Cariño, te golpeaste la cabeza. Esto podría ser resultado del trauma. Estuviste inconsciente. Tu cerebro debe haber creado esas imágenes. Fue solo un sueño». Pero yo sabía que no era un sueño, era real. Y cuanto más intentaba quedarme callada, más ardía dentro de mí. Necesitaba contarle al mundo lo que Jesús me mostró. ¿Pero alguien me creería? La verdad es que aún estaba intentando entenderlo todo. ¿Quién era ahora? Fue cuando me dieron de alta que me di cuenta de que mi vida nunca volvería a ser la misma. Tenía que decidir, ¿ocultaría esta verdad para siempre? ¿O tendría el valor de hablar? No era la misma después de esa experiencia.
Nada dentro de mí parecía encajar como antes. Me miraba en el espejo y veía un rostro familiar, pero sabía que por dentro todo había cambiado. Pero cambiar no fue fácil. En los primeros días intenté volver a mi rutina, despertarme, ir al trabajo, charlar con los mismos amigos, fingir que nada había pasado. Pero no importaba cuánto lo intentara, había algo dentro de mí gritando. Ya no podía mirar la vida con los mismos ojos. Las conversaciones que antes me entretenían ahora se sentían vacías. Las opiniones que alguna vez defendí con tanta firmeza ahora parecían distantes, como si pertenecieran a alguien que ya no era. Y lo peor, el miedo a compartir lo que viví. ¿Cómo podía decirle a la gente que morí? Fui al cielo, vi a Jesús y regresé transformada. ¿Cómo podía explicar que Él me reveló verdades que había negado toda mi vida? ¿Cómo podía decir que me dio una elección y elegí vivir para Él? Por un tiempo guardé todo dentro de mí, pero cuanto más callaba, más sentía que me asfixiaba. Era como intentar contener fuego dentro de mi pecho. Una noche, mientras intentaba dormir, las palabras de Jesús regresaron a mí. ¿Quieres ser libre? Entonces perdona. Fue entonces cuando me di cuenta de que mi transformación no comenzaría hasta que obedeciera lo que Él me pidió. Necesitaba perdonar a mi padre, y eso me aterrorizaba. Había pasado años convenciéndome de que Él no merecía mi perdón. Pero, ¿y si el perdón no se trata de merecer? ¿Y si el perdón se trata de libertad? Al día siguiente tomé el teléfono. Mis manos temblaban, mi corazón latía con fuerza. Pero cuando escuché la voz de mi padre al otro lado, algo dentro de mí se rompió. Él guardó silencio cuando le dije que lo perdonaba. Luego vino un sollozo apagado. Perdóname, hija, perdóname. En ese momento, supe que el amor de Dios no solo me había liberado a mí, también lo estaba liberando a Él. Ese fue el primer paso en mi nuevo viaje. Desde entonces, mi vida ha sido un camino de aprendizaje y entrega. Comencé a estudiar la Biblia, ansiosa por entender más sobre el Dios que me dio una segunda oportunidad. La verdad siempre estuvo allí, pero nunca quise verla, y ahora no podía negarla. Empecé a dejar ir todo lo que alguna vez me definió, porque me di cuenta de que mi verdadera identidad siempre ha estado en Cristo. Hoy, sé que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Nos creó con amor, nos dio un plan, una misión y la libertad de elegir. Y yo elegí a Jesús. Antes de terminar, quiero dejarte con el pasaje que marcó mi transformación. Y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Juan 8, 32. Si esta historia tocó tu corazón, por favor compártela. Deja un comentario. Y si aún no formas parte de esta comunidad, suscríbete ahora para más historias que pueden cambiar tu vida. Que Dios te bendiga.